Bueno, bien, ahí ya estamos grabando. ¿Qué vamos a ver entonces? Funciones, ¿sí? Algo vimos de funciones, vimos que las podíamos llamar y que nos podían resolver algo. Ahora las vamos a ver de manera mucho más integral. ¿Qué vamos a conocer de una función? Bueno, ¿qué es una función? ¿Cuáles son las partes que componen una función? Las palabras reservadas, las keywords que se utilizan en la función. ¿Cómo documentar una función? Eso quiere decir cómo explicarle a otros programadores cómo se usa nuestra función. ¿Cómo le vamos a dar nombre? ¿Cómo vamos a pasarle argumentos? O sea, cómo le vamos a poder pasar información. Vamos a ver diferentes formas de pasar información. Y también vamos a analizar cómo hace una función para devolvernos información, ¿sí? Que no está ahí en la lista, pero es lo último. Son las tres formas de pasar argumentos y cómo devuelve argumentos, cómo devuelve información la función. Empecemos viendo qué es. Básicamente es un fragmento de código que tiene sentido que exista porque se va a utilizar en más de un lugar en nuestro programa, ¿sí? Entonces, como en vez de tentarnos y empezar a copiar y a pegar código, podemos hacer una función. ¿Qué ventaja tiene una función con respecto a copiar y pegar? Que en el momento que queremos hacer evolucionar ese fragmento de código o que queremos corregirle un error o agregarle algo, lo que sea, tenemos que ir a un solo lugar y en el momento que lo hacemos, lo corregimos, lo mejoramos o lo que se nos ocurra hacer, eso ya impacta en toda nuestra aplicación. Cuando nosotros empezamos con ese vicio de copiar y pegar para solucionar un problema, después, si queremos mejorar o cambiar algo, tenemos que ir a todos los lugares donde copiamos y pegamos ese código y acordarnos de hacer esa modificación, ¿sí? Si no, solamente estaríamos impactando en el lugarcito donde nos estamos acordando que debemos cambiar. Entonces, una función es un fragmento de código. Ventaja, se puede utilizar desde diferentes lugares de nuestra aplicación y la ventaja más interesante de todas es que si quiero mejorarlo o quiero solucionar un problema o lo que quiera hacer con eso, está escrito en un solo lugar. Entonces voy a ese lugar, lo modifico y ya impacto en todos lados, ¿sí? Eso es importante de una función. Va a permitir, acá lo que dice este slice es que va a permitir dividir o descomponer un problema en partes más pequeñas. ¿Por qué? Porque bueno, las funciones van a ser cositas bien específicas, van a resolver un problema chiquito, ¿sí? Vamos a tratar de no hacer mega funciones, sino que la función se acote a resolver lo que expresa en su nombre, ¿sí? Calcular tal cosa, mostrar tal cosa, se va a dedicar nada más que a hacer esa tarea chiquita. De eso se trata descomponer. ¿Qué ventaja tiene descomponer? Que bueno, yo después le voy creyendo a mis funciones y cuando tengo que buscar un problema en el código, no lo salgo a buscar por cualquier lado, sino que quizás ya a tres funciones que desarrollé le creo, ya sé que funcionan bien, y a eso que acabo de empezar a desarrollar le desconfío, ¿sí? Entonces me permite como sectorizar los lugares de las cosas que ya le tengo confianza porque las probé, de las que estoy todavía desarrollando. Vamos a ver entonces, vamos a tratar de entender qué partes tiene una función, o sea, cómo se divide una función. Una función, vamos a verlo primero lavado, tiene este aspecto en Python, ¿sí? Tiene un nombre, que es esta parte, calcular precio con IVA, tiene una palabra reservada para definirla, que es esta def, tiene parámetros. ¿Qué son parámetros? Bueno, información que yo le voy a hacer llegar desde afuera a la función. Por ejemplo, cuando yo utilizo el print, los parámetros de la función print son los datos que yo quiero mostrar por la terminal, ¿sí? En este caso, esta función recibe el valor sin IVA y el valor del IVA. Ahora vemos por qué hay un igual y yo qué sé. Tiene documentación, que es esta información que está encerrada entre tres comillas, que tiene que ver con darle información a quien va a utilizar mi función. Ahora vemos cómo y hace algo. En este caso, esta función le agrega el IVA, ¿sí?, a un valor. O sea, recibe un valor sin IVA y calcula, o sea, le incorpora la componente del IVA y lo guarda en la variable resultado. Y por último, devuelve ese valor, ¿sí? O sea, retorna un valor. En este caso, retorna un resultado.
En esta PPT pueden ver lo que les acabo de contar, pero les queda el machete. O sea, cuáles son las palabras nuevas, las palabras reservadas, la palabra def, que ya la habíamos visto, y la palabra return, que se agrega ahora. La palabra def es para definir la función, la que es return es para devolver una variable, devolver algo con la función. ¿Qué devuelve la función? Bueno, la función devuelve algo, ¿sí? Después vemos qué opciones tenemos. Pero imaginémonos una variable sencilla de cualquier tipo, de cualquiera de los tipos, inclusive de tipos de datos que todavía no existen, que podríamos construir nosotros, tipos de datos propios, pero cualquier tipo puede ser devuelto por la función y cualquier tipo de dato puede ser recibido por una función, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos a la función como una caja, la podemos entender como una caja que recibe valores y devuelve un resultado, ¿sí? ¿Por qué documentar? Porque, bueno, es la manera que tenemos nosotros de desarrollar funciones que después otros puedan utilizar. La documentación tiene que alcanzar para que se interprete lo que la función hace, lo que la función recibe y lo que la función devuelve. No pretende explicar cómo está resuelto el problema, ¿sí? Sino que si la función se encarga de calcular no sé qué cosa, bueno, explica eso. Che, esta función calcula esto, no te explica cómo lo calcula. Es una documentación que no es una documentación para que nosotros nos acordemos cómo resolvimos el problema. Es una documentación que tiene por propósito explicarle a otros programadores qué hace la función, qué parámetros recibe la función y qué devuelve la función. ¿Sí? Por otro lado, tenemos variables locales. ¿Qué quiere decir que una variable es local? Bueno, que es una variable que se crea dentro de esta función y una vez que la función termina, esa variable no existe más. O sea, esta variable resultado solamente existe dentro de la función. La variable se crea en este momento, se hace este cálculo y una vez que la función termina, el resultado es devuelto, en este caso, pero si internamente en la función yo hubiese creado 5 o 6 variables, bueno, al igual que el resultado, esas otras variables hubiesen perdido sentido cuando la función termina, ¿sí? O sea, yo llamo a la función, esas variables se construyen en memoria y cuando la función retorna, se acabaron, ¿sí? Desaparecen esas variables. Vamos a ver esto que vimos todo junto, paso por paso, ¿sí? Antes de meternos en eso, a ver, hagamos un espacio acá de consultas breve. ¿Alguien tiene alguna duda de más o menos la estética, el formato que tiene una función en Python? No, ninguna pregunta. Continuamos. Ok, palabras reservadas. Vamos por partes, lo que vimos recién. Solamente dos palabritas hay que saber, ¿sí? La palabra reservada def, que es la que me permite definir una función, y la palabra reservada return, que es la que me permite devolver un valor. Veamos cómo funciona acá. Función suma, que recibe el 33 y el 1, ¿sí? Recibe el 33 y el 1 básicamente porque es una función. ¿Por qué es una función? Porque está definida, está definida con esta palabra reservada, def. Eso define una función. ¿Por qué puede recibir el 33 y el 1? Porque recibe parámetros, ¿sí? Básicamente son variables que yo voy a declarar separadas por coma que se van a llamar parámetros. En este caso, la función suma recibe dos parámetros. ¿Y qué hace con esos parámetros? Los suma. ¿Sí? Suma el parámetro A, el parámetro B y lo retorna. Entonces, yo llamo a la función suma y esto devuelve el valor del 33 más el 1. Y después acá estoy llamando a la función print, que no la desarrollé yo, y esa función, ¿qué le estoy pasando? Me está imprimiendo la suma es y el valor. ¿Sí? Veamos qué es la documentación. Documentar las funciones tiene sentido ¿para qué? Para cuando yo empiezo a hacer funciones que son un poquitito más complejas que sumar dos variables, tengo que indicarle al resto de los programadores
qué hace la función, qué parámetros recibe y qué parámetros devuelve. ¿Sí? Eso en nuestra forma de documentar en esta cátedra lo vamos a indicar una cosa en cada renglón. ¿Está bien? O sea, nosotros en cada renglón vamos a indicar qué hace, qué parámetros acepta y qué devuelve. Es una excelente práctica si ustedes se acostumbran tratar de arrancar haciendo esto con la función. O sea, ustedes la bautizan, le dan un nombre, dicen, bueno, calcular el empleado con el sueldo más alto. Ok. ¿Qué recibe un empleado? Bien. Y acá ustedes con sus palabras tratan de documentarla. Entonces dice, bueno, calcula el empleado con el sueldo más alto, recibe como parámetros una variable del tipo empleado, devuelve o recibe una lista de empleados y devuelve la posición en la que se encuentra el empleado más no sé, que mayor sueldo cobra, o lo que hayamos dicho que hacía la función, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué parámetros acepta y qué devuelve? Esta forma de documentar es la que vamos a usar nosotros. ¿Hay otras? Sí, hay infinitas formas de documentar. Esta forma de documentar la vamos a usar nosotros ¿para qué? Para que cualquiera de la cursada pueda intercambiar funciones y no requiera yo para tener que utilizarla ponerme a leer el código que escribieron. Sino que mientras que yo lea la documentación, ya sé lo que hace tu función y para qué si me puede o no me puede servir. ¿Sí? De eso se trata la documentación. O sea, yo me tengo que arreglar con la documentación. No es necesario que para entender cómo se utiliza la función tenga que ver qué se programó en cada línea de código. Sino que si a mí me sirve lo que la función hace, entiendo qué parámetros le tengo que pasar y comprendo qué me va a retornar como resultado, yo ya estoy en condiciones de usar la función. ¿Sí? No requiero entender cómo se programó. Con esa información basta. ¿Sí? Consultas hasta acá. Leandro. Leandro. Te desmuteaste, pero no se te escucha, Leandro. Otra consulta. Ahí estamos. Matías. Hola, profe. Perdón, una sola. Si yo dentro de esa función hubiera hecho una variable local que se llame suma igual a variable A más variable B, el return sería de suma, ¿no? Perfecto, exactamente. Listo, no tengo nada más. Bien, continuamos. Nombre de las funciones. ¿Cómo les vamos a dar nombres a las funciones? Las funciones y las variables se van a escribir en Snake Case, o sea, se van a escribir igual que las variables. ¿Cuál es la idea de esta forma de escribir? La que venimos usando, o sea, las palabras se separan por un guión, o sea, el guión bajo, ¿sí? ¿Qué deberían tener las funciones a diferencia de las variables? Bueno, las variables expresan lo que contienen. Las funciones deben describir la acción que llevan adelante, ¿sí? O sea, es importante que las funciones en su nombre ya nos estén casi explicando para qué sirven. O sea, si esa función va a calcular tal cosa, modificar tal otra, mostrar tal otra, buscar tal cosa, ya el nombre de la función tiene que empezar con la acción. ¿Sí? De esa manera, ya el nombre hace que yo de manera intuitiva la encuentre la función, que empezando a teclear ya me aparezca. ¿Sí? Entonces lo más importante es lo que la función hace, poder describirlo. Y después la recomendación es no ahorrar en el nombre de la función. ¿Sí? Hacerlo el nombre lo más descriptivo posible. Así cuando esa función se empieza a intercalar con nuestro código, no hace ni siquiera falta ir a buscar la documentación. Yo ya empiezo a leer el código y veo que está llamando una función que dice calcular empleado, no sé, más antiguo.
y ya está, ya sé lo que hace. No tengo que ir a ver la documentación a ver qué hace la función. Ya medio que el nombre me lo describe, ¿sí? Entonces me permite que sin meterme un nivel más adentro, que sería ir a analizar la función, yo ya pueda comprender el código que usa esa función. Siempre que nosotros estamos desarrollando nuestras funciones, tenemos que aportar mucho con el nombre, ¿sí? A diferencia de cuando usamos la del sistema, que todos los programadores que estamos en Python ya las conocemos, ¿sí? Pero en las que estamos inventando, tenemos que limar la aspereza de no le podemos poner un nombre complicado. ¿Por qué? Porque un nombre complicado hace que tengamos que, indefectiblemente, para comprender lo que se hizo, meternos en el código de la función y analizarlo. Debiera de alcanzar casi con el nombre, ¿sí? Para usarla, miro la documentación, pero para comprenderla debería alcanzar con el nombre. Ese es el desafío del bautismo de las funciones, ¿sí? O sea, que si yo estoy leyendo un código con una función, yo no me tenga que meter a ver qué hace. No, no, no. Eso dejémoslo para cuando yo quiero usar esa función. Si yo soy el programador que estoy revisando ese código, el nombre ya me tiene que ayudar a comprender lo que la función hace, ¿sí? No debiera de ser necesario para leer el código de ninguno de ustedes tener que ir a la documentación de la función. Debiera de alcanzar con el nombre. Así que ahí es un desafío que siempre hay que tratar de estar pensando un nombre que, en lugar de ahorrar letras, agregue, facilite la comprensión, ¿sí? O sea, tiene que ser una función que ya el nombre deje claro lo que está haciendo, que no requiera meterme un nivel más adentro. ¿Está claro esta situación? ¿Alguna duda de esto? Porque con esto les vamos a picar bastante la cabeza. ¿Se entiende? Bien. Bueno, por ahí dicen que sí, que ok. Perfecto. Igualmente ahora vamos a tratar de verlo en algo de código, vamos a elaborar algo de código, pero para poder seguir avanzando. Entonces, hasta acá ya vimos cuáles son las palabras reservadas, def y return, ya vimos cómo documentar, vimos que lo importante era qué hace, qué recibe, qué devuelve, y ya vimos que el nombre tiene un rol súper importante en las funciones, ¿sí? No da lo mismo que una función tenga un nombre que aparentemente solo nosotros lo entendemos. Porque inclusive eso es una mentira. Ustedes mismos dentro de una semana ni siquiera se acuerdan lo que esa función hacía si a la función le pusieron sum o calcula, ¿sí? Entonces hay que ser súper claros como si estaríamos elaborando código que siempre lo va a tener que leer otra persona. Que de hecho, en un entorno de trabajo más profesional, es lo que va a pasar. ¿Sí? O sea, el día que ustedes estén elaborando código, va a haber otra persona que lo va a estar leyendo. ¿Está bien? O sea, siempre existe ese control cruzado. Pasamos entonces a otro concepto, argumento. ¿Qué es un argumento? Bueno, es describir las cosas que queremos que nuestra función acepte. ¿Está bien? Existe este concepto que se llama pasaje por posición o argumentos por posición. Es bastante usado. ¿Y qué quiere decir? Que si esta función recibe la variable A y la variable B, de esa manera, variable A y después variable B, y yo le revoleo dos números, bueno, el primero de ellos va a parar a la variable A y el segundo a la variable B. ¿Está bien? Es como la forma más intuitiva. Yo recibo 5 parámetros. El parámetro A, B, C, D, E. Bueno, listo. Y revoleo números. Y sí, van a ir a parar en ese orden. ¿En qué orden? Bueno, cada uno va a ir a parar al lugar que le corresponde por posición. ¿Sí? Ahora, yo sin cambiar nada de esto, puedo tener la necesidad de querer pasar los parámetros en otro orden. Bueno, si quiero pasar los parámetros en otro orden, voy a estar obligado a, cuando llamo a la función, indicar el nombre del parámetro y el valor que le quiero asignar. ¿Sí? Si yo lo hago de esta manera, puedo pasarlo en el orden que se me ocurra. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que quiero que variable B reciba este valor y que variable A reciba este otro. ¿Sí? De esa manera
yo puedo ponerlo en el orden que me sirve. Esto también se suele utilizar bastante, esto de poder describir a qué parámetro yo le quiero pasar. ¿Por qué se suele utilizar bastante esto? Porque está la posibilidad, muchas veces cuando nosotros hacemos funciones complejas que reciben muchos parámetros, que muchos de esos parámetros ya tengan un valor por defecto. O sea, que ya tengan un valor para cuando nadie me lo pasa. Que esa sería la próxima PPT. Y ahí contesto las preguntas que ustedes quieran, ¿sí? Acá la variable b ya tiene un valor por defecto. O sea, si yo paso solo la variable a y no paso la variable b, no pasa nada. Porque la b, si no recibe valor, vale 5. Consultas. Ahora sí. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No, mi pregunta era cuando, por ejemplo, ahí le está pasando que variable A va a ser igual a 15. Sí. Ese variable A tiene que coincidir con digamos, el nombre que tiene la variable local dentro de def resta, digamos, de la función resta. Tiene que coincidir con el nombre del parámetro que recibe la función resta. Claro, está bien, ok, si es una función, si es una variable que está en otra función, o sea, claro, yo a lo que voy es, por ejemplo, si ese print lo tenés adentro de otra función y en esa otra función hay una variable A, o sea, que también se llama variable guión bajo A, no sé si me estoy explicando. Sí, No, son distintas. son cosas ¿Son distintas. distintas? Ok, Por o ejemplo, vos sea, podés una tener vez que una variable arriba que se llame primer input del usuario y segundo input del usuario, y las vas a reemplazar en ese orden, suponiendo que querés que haga eso, donde variable A va a ser reemplazada por tu variable primer input del usuario y variable B va a ser reemplazada por segundo input del usuario. Y dentro va a ser primer input menos segundo input y te va a devolver esa resta. está bien, eso lo entiendo perfecto. Yo lo que voy es cuando uno le asigna un valor a la variable dentro del momento que llama a la función. No importa el nombre que le ponga, a eso voy. O tiene que coincidir con con el nombre de la variable que está dentro de la función. A ver, vos estás No, no llamando a la importa. función resta. La función resta Sí, recibe variable A y variable B. sí, Bueno, acá o está pones bien. variable A o pones variable B. No puedes inventar lo que se te ocurra. Claro, bueno, eso quería Porque acá saber. lo que No, pero estás si uno haciendo es. No estás inventando una variable. Estás, de alguna manera, haciéndole otra variable que tenés en el programa, sí. estás fijando a qué parámetro querés cargarle el valor 15. Está bien. ¿Está bien? Estás definiendo que este 15 va a parar a variable A. Eso Está es bien, lo que estás está haciendo bien, ahí. está bien. ¿Está Eso bien? quería saber. Porque si, por ejemplo, usted en ese caso de cuando le quiere pasar como parámetro, le puede pasar otro nombre de variable, a eso iba. Y no pasa nada, porque va a tomar la posición de variable A. O sea, esa es la diferencia, cuando uno la asigna y cuando no la asigna. Vos decís acá si yo tuviese una variable que se llama auxiliar. Así. Sí, no, no, no. O sea, olvídate de la asignación. O sea, suponete, en lugar de que no esté el igual, Así. ahí claro, ahí toma el valor de variable A. Pero si yo ahí No, pongo pará. Ojo cómo auxiliar, usás las palabras. Pará porque, o sea, se te caen de la boca las palabras, pero las desordenás. Escuchá. Auxiliar tendría que ser en ese momento una variable, ¿sí? sí, que esté afuera de la Exacto. O función, sea, sí. por ejemplo, Sí, eso sí. auxiliar, no sé. Perdón, acá estoy programando en cualquier lado. Auxiliar vale 12. Entonces yo le Sí. estoy pasando el contenido de la variable auxiliar que dentro de la función, o sea, que va a parar acá. Sí, ¿Sí? sí, eso está perfecto. Pero yo lo que iba es que cuando uno asigna en el momento de pasar los parámetros, a lo que le está asignando tiene que coincidir con el nombre que le da dentro de la función. Sí, A eso porque uno voy. no está asignando, uno está Ok, está bien. seleccionando a Está bien, qué está bien. parámetro le hace llegar el valor. Ah, está bien. Está perfecto. Listo, listo. ¿Está bien? Genial. O sea, cuando uno escribe Sí, sí. acá variable Sasarasa, en este caso A, y mete un igual, está diciendo, che, esto que te voy a poner acá va al parámetro variable A. Está bien, listo, listo. Era eso. Gracias. Rodolfo. Profe, Sí. me cuesta entender un poco, o sea, cuando el tema de los argumentos, no en cómo va, todo eso lo entendí. Pero, por ejemplo, yo quise hacer algo del ejercicio la clase pasada,
por ejemplo, que te pedía un valor máximo y después en otro punto te pedía quién tenía esa altura máxima, por ejemplo. ¿Cómo se puede hacer eso en una función? Porque no entiendo cómo modifica cuando le pasas un argumento o qué variable te puede retornar para decir, bueno, de este máximo pasame tal cosa. Bueno, esperen. Lo Ya vamos a llegar, lo- ahora vamos. Yo ahora me voy a poner a programar en tiempo real el ejercicio que hice el otro día en clase usando funciones. Así que ahí lo vamos a ver. O sea, tratemos de ver primero acá las cositas por separado. ¿Está bien? O sea, ¿cómo vamos a hacer cómo vamos a laburar ahora? Termino de mostrar lo que es una función. Ya les compartimos la guía que van a usar después. Así ya les pegan una mirada. Así, si les damos 10 minutos para que lean la guía. Y después vamos a tratar de programar utilizando funciones el ejercicio de la clase pasada juntos. Y si surge alguna duda que no se comprende o que lo van a necesitar para la guía, lo vemos también. O sea, ahora vamos a programar. Tratemos de entender las cositas acá por separado. ¿Sí? Profe, consulta con Sí. el tema de la asignación. Por ejemplo, tomando el ejemplo anterior, que era el del cálculo del IVA, que le pasaron que le asignaron el 21, eso debería ser porque adentro de la función tiene una asignación por defecto y la puedo reutilizar con Bueno, la del IVA. distintos valores, 21, 15 o lo Por que ejemplo, sea. claro, la del IVA estaba recibiendo un parámetro, ya tenía. O sea, si vos no le pasabas nada, era 21. Adentro ya tiene 20, claro, está calculado Ya por está. 21. ¿Me entendés? Esta es la que vos estás diciendo. Entonces, como es el uso típico, 21. Y solamente lo aclaro si no es 21. Esto se usa mucho, ¿está bien? Esto de ya tener valores por defecto. Ya, claro, si la quiero reutilizar, simplemente le asigno el IVA que corresponde a ese país, por ejemplo, y listo. Exactamente. Pues ya, buenísimo. Gracias. Bien. Ok. Una cosa, cuando utilizamos esto de tener ya parámetros, o sea, lo que serían argumentos opcionales, nosotros primero tenemos que empezar escribiendo todos los argumentos obligatorios y después los opcionales. ¿Sí? Por una cuestión lógica, no vamos a perder mucho tiempo ahora en explicarla, pero primero van, si ustedes tienen 10 argumentos y los 10 argumentos hay 5 que son obligatorios, primero van los 5 obligatorios y después los 5 opcionales. ¿Sí? ¿Quién está? No sé porque no los vamos bajando. Ahí está, Janina. Mauri, consulta. Sí. Yo no estoy acostumbrada a que la función ya tenga un valor predeterminado. Entonces me confundo porque en teoría es por orden, digamos. Entonces el nombre de los parámetros en la función no es necesario que sean los mismos que cuando llamas la función, digamos, aparte. Mirá, Entonces, pará, vamos de nuevo al ejercicio sí. este del IVA, ponele. Ujú. Este ejemplo, acá recibía valor sin IVA y el IVA. O sea, esperaba recibir el porcentual de IVA y el valor al que vos le querés aplicar ese porcentual. Entonces, en este ejemplo, se definió que este es obligatorio. Lo tenés que pasar vos. Pero si vos no lo pasás, ya toma el valor 21. Entonces, ¿qué te deja hacer eso? Eso te deja que vos la puedas llamar de esta manera a la función. Y decir, che, calculá precio con IVA. Y como no le pasaste un parámetro adicional, el segundo parámetro, como era, lo podías pasar o no lo podías pasar, ya lo toma como 21. Entonces te va a decir como resultado 121. En el ejemplo de abajo, yo le estoy pasando los dos parámetros. Con lo cual, no va a tomar el IVA de 21, sino va a tomar IVA de 10,5. ¿Está bien? O sea, sirve para hacer ese tipo de cosas. Se usa mucho esto, porque es muy habitual que yo tenga una función compleja que recibe muchos parámetros, pero que muchos de esos en general tienen un valor típico. ¿Sí? Entonces, como el valor típico es muy probable que lo termine usando quien va a usar mi función, yo ni siquiera lo molesto. Ya le doy valor por defecto a todo lo que le puedo dar valor por defecto. ¿Sí? Pero como quiero que el usuario también pueda tunear esas cosas, si él quiere me pasa el valor. Mirá, te pongo otro ejemplo. Imagínate que supiésemos hacer
una función que no sé, me muestre un mensaje no sé, por un alert o de alguna manera que me muestre un mensaje. Y resulta que yo le quiero dejar definir el icono, el texto de los botones, el tamaño de la ventana y no sé qué. Pero digo, pará, debe haber un uso típico donde yo ya podría decir que el icono sea el símbolo de exclamación con el fondo amarillo, que el tamaño de la ventana sea 200%, donde tenga un solo botón que sea el aceptar. Bueno, entonces todo eso lo pongo como valor por defecto. Y entonces alguien me puede tirar el alert y entre comillas me pasa el texto y ya funciona. Y otra persona dice, no, pará, yo quiero cambiar el icono. Bueno, entonces me pone el texto, coma, icon, y me pasa otro icono. Y me pone coma y me pasa otra cantidad de botones. Y me pone coma y me pasa, no sé. Y así me va tuneando esa ventana, ¿sí? Pero yo tengo como ahí abierto los dos caminos. El camino lleno de valores por defecto, que creo que tiene sentido que se utilice, y otro donde te permito meter mano. En ese caso, van a ir surgiendo, no es que ya ahora vamos a empezar a usarlo de esta manera, pero bueno, son cosas que van a ir surgiendo, esto de poder darle a determinados parámetros un valor típico, ¿sí? Y permitir que el usuario opcionalmente decida cambiarlo. Entiendo, perfecto. Bien, pero tranqui, va a ir apareciendo esto, no es que ya nos vamos a tirar todo por ahí, pero van a ver que va a empezar a tener sentido esto. Diana. Profe, buenas tardes. En la diapositiva Bueno. siguiente, lo que no entendí yo es el print que usted colocó ahí. En la siguiente es esta, ¿está bien? ¿O No, la última, digamos. Ah, ok. Acá. Ahí, sí, no entendí por qué variable A es igual a auxiliar. No, porque ahí el Esa- compañero me dijo cómo haces para pasarle una variable por parámetro. Bueno, nada. En vez de acá poner el Sí, 2. igual anterior a eso usted había puesto 12. Estoy en la misma duda igual. Claro, usted había puesto así anteriormente. Bueno, este código es equivalente, ¿está bien? A este código. O sea, yo podría llamarlo así también. Y funciona. Estos dos códigos son equivalentes. O sea, yo acá le estoy diciendo a la variable A pasale 12. Al parámetro A cargale el número 12. Y acá que le estoy diciendo, che, al primer parámetro de la función resta, cargale 12. Esto y esto es equivalente. Obviamente, en este caso tan sencillo, se va a usar así, no se va a usar como lo escribí yo. ¿Está bien? O sea, es como que a la variable A le estoy restando 12. ¿Así es? O la variable A toma el valor de 12. No. Toma el valor de 12. Acá no existe. Y La variable A, o sea, el parámetro A, el primer parámetro que recibe la función, yo tengo dos maneras de hacerle llegar un valor. Tengo la manera de hacerle llegar un valor por posición en el que aparece el argumento o dándole el nombre al que le quiero hacer llegar el valor. ¿Sí? O sea, acá el 12 va a parar a hacer el primer argumento porque yo le estoy diciendo, che, te estoy pasando el argumento que se llama variable A y vale 12. Y acá el argumento variable A vale 12 porque yo le estoy pasando un único elemento y es el primer elemento, el primer argumento. Entonces va a parar a la primera posición. Este Sí, ahí código. entendí. Y este código es equivalente. ¿Por qué puedo hacer este código? Y hacer este código lo puedo hacer solamente porque este ya tiene un valor por defecto. Entonces pasó a ser un argumento opcional. Si este no tuviese un valor por defecto, yo estoy obligado a pasar los dos parámetros. Y si tengo A, B y C y le quiero pasar, por ejemplo, el C ya está fijo y le quiero pasar el del medio, ¿cómo hago el B? Vos decís si yo acá tendría un C. Por ejemplo, sí. Así. El C es el fijo, digamos,
y que es el último, Sí. entiendo de que lo vamos a usar así, Y y este el no. B no tiene nada. Y ahora le quiero pasar, Ok. claro, y le quiero pasar al del medio, Bueno, lo mismo. Acá yo tendría la chance de hacerlo así. O hacerlo así. 12,2. ¿Está bien? ¿Sí o no? Yanina, te perdimos. Una pregunta justamente ahí, o sea, el 2 le iría a parar a la variable, a la tercera, digamos, o A la variable B. a la variable B, o sea, en ese orden. Okay. Yo acá estoy pasando Por dos el- cosas. ¿A qué le van a corresponder? A las primeras dos cosas que están A las acá. posiciones. Ahora, si yo lo estoy Claro. pasando por nombre, le va a corresponder a los nombres que yo ponga acá. Este 12 va a ir a la variable A y este 2 va a ir a la variable B. O sea, esta forma, lo que tiene de bueno es que yo podría hacer esto si quiero. Pero al revés, sí, primero B y la después la A. ¿Me entendés? O sea, yo podría forzarlo al revés. Entonces, no sé, esto me terminaría dando menos... O sea, yo acá podría decir que el que resta es 12, entonces me termina dando menos 10. Uy. Y de la segunda forma, si yo pongo resta, abro paréntesis, coma, 2, manda el 2 a la variable B o me tira error. Si vos acá no Si el ponés 2 el 12... Claro, pero la coma sí la dejo para indicar que el 2 quiero que vaya a la segunda variable. Como que queda vacío eso. ¿Está mal? Y esto está mal. Ahora la verdad es que no. Ahora lo probamos a ver si Python lo salva o no. Está mal, está horrible eso. Si está mal, punto, ya está. Sí, mal. está mal, Listo. pero no sé, capaz que termina un none adentro de la variable. Ahora lo probamos. Nunca se me ocurrió escribir algo así, pero lo podemos probar. Profe, el return, entonces, si yo escribo return, me va a mostrar qué es lo que está escrito dentro de la función. No, si vos escribís retorno, haces que esta función devuelva un valor. Si no solo la hace y no hace nada. Si digamos. yo no escribo retorno y hago la operación y no retorno nada, esta función no devuelve nada. Claro, bueno, pero la función la hizo, solo que yo no recibo una respuesta y no le puedo hacer un print. Y claro, entonces es Ah, medio ok. como, sí, yo qué sé. La función, o sea, no es que siempre tiene sentido que haya un retorno de la función, pero casi siempre tiene sentido. Aunque sea para indicar si la función pudo hacer o no lo que le mandaste a hacer. ¿Viste? Casi Claro. siempre tiene sentido, porque si no, como que no te enterás ni, o sea, no te enterás ni si lo pudo hacer ni qué hizo. Es medio raro que no tenga un retorno. Puede ser, pero es medio raro. Profe, Claro, no, es que justamente por eso yo lo veía como algo automático. Si le pido una función que me sume automáticamente esperaría una respuesta por eso. No se la tendría que No es pedir. Yo lo automático, pensé la así. tenés que Pero, escribir, tenés que pedirle la respuesta, ¿está bien? claro. Sí, ¿quién había preguntado? profe, buenas tardes. Le hago una consulta, capaz que me estoy adelantando, pero ¿los argumentos que reciben las funciones siempre tienen que ser del mismo tipo o puede ser posible que una función reciba argumentos de distinto tipo? De hecho, mira, por defecto, ¿de qué tipo es esto? ¿Dónde está fijado el tipo? Esto es tipo entero, esto está claro, pero ¿existe la posibilidad de que se puedan usar funciones que reciban un string, un float y un int? Sí. ¿O siempre preferentemente tienen que tratar de ser del mismo tipo para el funcionamiento sea correcto? No, a ver, ahora vamos a ver cómo podemos aclarar qué es lo que pretendemos recibir. Porque sí, nuestra función está esperando algo, no está esperando cualquier cosa, ¿está bien? O sea, esta función está esperando acá un entero. Claro.
¿Sí? Si no, cuando haga esto, o un entero, un flotante, está esperando un número. ¿Sí? Está pensada para un número. Bien. Ahora vamos a ver cómo aclararlo. Profe, Sí, ¿puede retornar más de un valor? Por ejemplo, me quedé con el ejercicio anterior, el máximo de altura y el índice que estaba al máximo de altura. técnicamente no puede retornar más de un valor, pero acá en Python es fácil saltearse eso. Porque... Pero vamos a retornar, siempre vamos a retornar una sola cosa con la función. Lo que pasa es que vamos a poder retornar una tupla, una lista, un diccionario. O sea, va a ser muy sencillo saltear esa restricción. Pero la función retorna una cosa. Perfecto. ¿Está bien? Pero acá en Python es súper simple. Yo acá pongo 5 variables separadas por coma y me retorna una tupla. O sea, es como muy sencillo saltear esa restricción. Pero en general, las funciones retornan una cosa. ¿Está? ¿Alguna otra Genial, duda? o sea, Leandro. sí, o sea que, ponele, si quiero guardar esas dos variables, la puedo guardar en una tupla, como decías vos, o sea, esos dos valores que necesito, que es el máximo de altura y el índice, lo puedo guardar directamente en una tupla y retornar la tupla solamente. Exactamente. Podría. A ver. ¿Y conviene? No, depende, yo qué sé. O sea, No sé qué sentido. Todo conviene o no, depende del sentido que le estemos dando. A veces sí, a veces no. No sé. Hay que ver qué hace la función. Y si tiene sentido devolver eso o no. ok, perfecto, gracias, bro. Bien, reencauzamos entonces. ¿Cómo podemos definir, sí? ¿Cómo podemos decirle a una función, che, mirá, yo quiero recibir este tipo de dato? ¿Está bien? Más allá de ponerlo en el texto de la documentación. Bueno, podemos hacer esto, ¿sí? Podemos hacer esto de variable A, dos puntos, int. ¿Está bien? De esta manera estoy indicando que pretendo recibir un entero. Independientemente de eso, yo después acá dentro de la función debiera de verificar que lo que estoy recibiendo no solo sea un entero, sino que sea de un rango correcto. ¿Está bien? Porque por ahí yo estoy haciendo una operación y no todos los valores son válidos. ¿Sí? Entonces, yo tengo que recibir normalmente muchas funciones requieren que yo reciba un parámetro en un rango determinado. Entonces, todo eso después lo vamos a validar. Pero bueno, podemos indicar de qué tipo es lo que pretendemos recibir y también vamos a poder hacer lo mismo indicando de qué tipo es lo que vamos a devolver. ¿Está bien? Yo acá estoy diciendo que la función resta recibe la variable a del tipo entero y devuelve, por eso clavé ahí una flechita, un entero. ¿Está bien? Nada más que eso. Bien. Acá ya vimos todo lo que tienen las funciones en Python, ¿no? Todo con lo que nos vamos a meter. ¿Qué les propongo hacer para no hacerles trampa? Ahí Joaco les va a compartir el documento donde aparte de una breve explicación de qué es una función con algún ejemplo, van a ver la guía de ejercicios. Péguenle una leída a la guía de ejercicios no para que podamos contestarle cómo resolver el ejercicio en particular, sino para que ya se hagan una idea de las funciones que van a tener que desarrollar. Damos 10 minutos para que lean esa guía una y otra vez. Joaco ahí les va a compartir la PPT esta que estamos viendo y la guía de ejercicios. En 10 minutos vamos a tratar de implementar esto que aprendimos en el ejercicio de Bizarrap. ¿Sí? Yo voy a dejar ahora frenado el video para que no quede ese bache de 10 minutos, pero cuando volvemos empalmamos desde acá. Dame un segundo a ver que verifico que esté grabando. Ok, ahí está grabando. Bien. Bueno, entonces vamos a volver a trabajar
con la misma lógica de analizar los temas de Bizarrap. No sé si vamos a hacer todos, vamos a hacer algo como para sacarnos las dudas con las funciones. Y ya después, lo más importante sería pasar a la etapa donde ustedes puedan resolver la guía de ejercicios, ¿sí? Haber compartido la guía de ejercicios nos deja dar cuenta que no todos están prestando atención a la clase, o no todos entraron. Así que, bien. Avancemos. Esperen que me voy a sacar esto del medio. Tácate. Por ejemplo, vamos con, no sé, el tema más visto. ¿Está bien? ¿Cómo lo podríamos encarar ahora con funciones? Bueno, se supone que yo a esta altura, ¿sí? Tengo la lista. Entonces, ya sería una buena práctica que en vez de que la lista esté declarada de ahí de manera global, después vemos cómo y yo qué sé, pero yo sé que esta es la lista, ¿sí? O sea, la info la tengo que sacar de esa lista. Entonces estaría bien que la lista de temas sea un parámetro que reciba nuestras funciones. Vamos a hacer el demostrar, que sería el más sencillo. Esta es una función que es candidata a recibir la lista de temas y a no devolver nada, ¿sí? Porque solamente la va a mostrar por pantalla. ¿Cambiaría con respecto a la que hicimos la semana pasada? No, la verdad que no cambiaría, o cambiaría mínimamente, porque ahora en vez de procesar la lista de los temas de Bizarrap, ya está recibiendo una lista de temas. ¿Cuál es la ventaja? Que yo ahora, por ejemplo, podría tener otras listas incorporadas acá. Podría tener la de Bizarrap, la de Paulina Cocina y la de Luisillo, ¿sí? Entonces, después elijo qué lista quiero mostrar. ¿Por qué? Porque ahora se la voy a poder pasar como parámetro a la función, ¿sí? La función ya no toma una en particular, sino que procesa la información de la lista que recibe. Ese ya es un cambio, ¿sí? Significativo. O sea, yo ahora voy a tener una función que va a recibir una lista y la va a procesar. Entonces, medio que esto, yo qué sé, para el más visto, ahora vemos si nos da el tiempo, desarrollamos algo más, pero si no nos vamos a concentrar en estos dos. Acá va a mostrar la lista que reciba como parámetro y acá va a calcular el más visto de la lista que reciba como parámetro. Entonces, ¿cómo hacemos para mostrar? Bueno, esa lista de temas básicamente era una lista de diccionarios. Yo acá lo puedo recorrer, o sea, yo acá puedo hacer un for, ¿sí? Para recorrer el tema in lista de temas. ¿Qué podría hacer ahora con esto? Bueno, yo acá antes de entrar a la función podría acá empezar a pensar en algún tipo de validación. Por ejemplo, si la lista está o no está vacía. Pero bueno, si la lista estuviese vacía en el for igual no voy a entrar. Así que no debería tener problemas. ¿Qué voy a hacer con cada tema? Bueno, lo voy a mostrar por pantalla. ¿Está bien? O sea, lo voy a imprimir por pantalla. ¿Cómo accedíamos? Así lo volvemos a hacer desde cero. Bueno, nosotros hacíamos un print que básicamente lo que hacía era mostrar info de ese tema. ¿Qué podría yo hacer ahora? Esto de tener que mostrar info de un tema ya me pasó, que es código que me quedó muy parecido acá adentro, en el otro. ¿Qué podría hacer? Bueno, me podría hacer una función. ¿Y qué hace esa función? Bueno, muestra un tema por pantalla. O sea, me estarían fabricando un print tema. ¿Sí? ¿Y qué recibe? Bueno, recibe un tema y lo printea por pantalla. Entonces me estaría desarrollando una función que va a hacer que esto de imprimir el tema, ¿se acuerdan el choclo que era imprimir el tema? Miren, nos lo podemos ir a chorear de la clase pasada. Yo empecé a escribir, bueno, me quedó al revés. Empecé a escribir en la clase 4 en vez de la clase 5. Fíjense lo que era hacer el print, ¿sí? Todo este choclo. Bueno, yo podría venir ahora y decir todo ese print, bueno, ya no lo hago. ¿Qué recibo ahora? El tema. Bien. Y si recibí el tema, que sería el diccionario, lo imprimo. Entonces, el tema tenía un título, el tema tenía una cantidad de views y el tema tenía una longitud. ¿Está bien? Ya me quedó resuelto. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Bueno, ya dejo de usar el print
y paso a usar el print que acabamos de desarrollar, que se llama print tema. ¿Está bien? ¿Qué le tengo que pasar? El tema. Entonces, la función mostrar ya no tiene todo este choclo adentro, pero no solo no lo va a tener la función mostrar, no lo van a tener las otras funciones que también hacían lo mismo. ¿Ven? Ese choclo ya desaparece, ya no lo tengo repartido por todo el código. Lo paso a tener en un solo lugar. ¿En dónde? En imprimir tema. ¿Qué tendría que hacer para que esta función esté decente? Bueno, para que esta función esté decente, yo tendría que tener acá... A ver, esperen. Tendría que tener acá, no estoy encontrando la comilla simple, me la voy a copiar de acá. La documentación. ¿Está bien? ¿Qué hace? Muestra un tema por terminal. ¿Qué recibe? Retorno, no sé, no aplica. No devuelve nada. Bien. Tac. Me copio. ¿Qué hace esta? Bueno. ¿Muestra un tema? No. Muestra una lista de temas por terminal. Recibe la lista de temas, retorno, no aplica. Bien. Ahí me quedaron las dos funciones. Bien. Esta primera función, que es la de base, que la voy a seguir reutilizando, y esta que recorre la lista. Ahora debería probarla, ¿está bien? Para probarla, ya ahora pasó a ser una función que recibe un parámetro. ¿Qué parámetro recibe? La lista que quiero mostrar. ¿Qué lista quiero mostrar? En este caso, bueno, la que tengo, que es la de Bizarrap. ¿Está bien? Vamos a probar el código. Alguna macana me mandé. Esperen. Sí, estábamos corriéndolo bien. Ahí está. ¿Qué quiero hacer? Quiero mostrar la lista. 7, Enter. Bueno, ahí tengo la lista. Ah, yo había actualizado. Miren, me quedo acá. Lo voy a copiar. Voy a venir acá y lo voy a pegar. Ahí está. Había actualizado la lista para que tengan los temas nuevos. 7. Bien. Bueno, y ahí imprime toda la lista. ¿Está bien? Toda la lista de temas. Ahí está. Ahora, a ver, 7. A ver si están todos. Sí, ahí está. Bien. Ahí tengo absolutamente toda la lista de temas relativamente actualizada con los valores actuales de Bizarrap. Bien. Hasta acá. Preguntas. Ahí empezamos a usar funciones para que el código nos quede más simple. ¿Sí? Profe, Sí. quizás es de un tema anterior. En la línea 31, 32 y 33, que usted pone tema y abre corchetes, ahí lo que está haciendo es generar una lista dentro de la lista temas. ¿O No, estoy siendo ahí cualquier está accediendo a la... Por empezar, tema va a representar un diccionario Claro. con claves y valores. Y a lo que vos mencionas, lo que está haciendo es acceder a la clave title, a la clave views y a la clave length para acceder al valor de la clave en realidad. Entonces lo que termina haciendo es, de este diccionario específico de esta canción, tráeme el contenido que está en la clave title, por ejemplo. Y lo guarda ahí en donde tiene las llavecitas con el número 0. Lo mismo con views y lo mismo con length. Ah, para cada tema está haciendo eso de la lista de temas. Ok. Bien. Recordá que esta función que hizo Mauri en la 24 no recibe la lista de temas, sino un tema específico, un tema a la vez. Está Claro, pensada claro. como para que al recorrer la lista, uno por uno de los elementos, que van a ser A ver, pequeños diccionarios,
usen Bien. esta función. Entonces la función imprime los datos de una sola canción por vez. Claro. Sí, no, es que me costaba entender porque pensé que lo de la 31, 32 y 33 estaba generando una lista nueva por los corchetes, pero no, me confundí. Bien, otra pregunta. Profe, te consulto. El tema de la validación cuando ingresamos un valor a lo que está pidiendo la función. Sí. En el caso que yo ingrese, por ejemplo, un string cuando está pidiendo un entero, ¿cuál sería la manera que tendría que solucionarse la función o qué tendría que devolver la función en caso de que ingresé mal el tipo de valor, el tipo de dato? Bueno, podríamos por eso. Hasta la función más simple puede que tenga sentido después hacerle un retorno que indique si pudo o no hacer lo que tenía que hacer, ¿está bien? Todavía no quiero mezclar eso con este tema de empezar a usar funciones, pero la clase que viene o la otra ya nos vamos a empezar a poner más finos. Pero, por ejemplo, a esta función, si yo de acá me pongo a trabajar en una buena validación, por ejemplo, preguntando si tengo estas claves dentro del diccionario y si no las tengo, sé que no puedo hacer este print, sería una manera de hacerlo. Otra sería tratar de hacer esto y en caso de error hacer otra cosa. Bueno, si de alguna manera puedo determinar si esto sale bien o sale mal, yo podría retornar siempre un valor. ¿Está bien? ¿Qué retorno? Bueno, si salió bien, retorno verdadero y si salió mal, retorno false. O retorno 0 y eso quiere decir que salió bien y números negativos para indicar el tipo de error. O sea, se pueden hacer ese tipo de cosas. ¿Está bien? Está bien, está bien. Cada vez más propio del programa que estoy haciendo yo para después identificar que lo que me está devolviendo es un error. Exactamente. O sea, exactamente. Tiene más que ver. Y en realidad tampoco los quiero llevar mucho para ese lado porque cuando vayamos avanzando, como Python es un lenguaje orientado a objetos, esa no es la manera de resolver los errores. La manera de resolver los errores es lanzando excepciones. Pero no quiero, o sea, ya vamos a llegar, tranquilo. Perfecto. ¿Sí? Listo, No me quiero ir bárbaro. muy por la Gracias, profe. tangente porque no les quiero explicar cosas que en Python no se usan tanto. ¿Sí? O sea, si esto fuese una clase donde estamos programando en C, yo ahora mismo estaría explicando que todas las funciones tienen que retornar un valor para indicar si salieron bien o salieron mal, porque es la forma de programar. Acá en Python eso es mentira, así no se programa. En general se programa lanzando excepciones, o sea, avisándole a quien te llamó que tuviste un problema. Como todavía no tenemos las herramientas para ver eso, vamos de a poco. Todavía me conformo, aunque ni validamos, vamos para adelante. Después vamos a validar y después vamos a validar y lanzar una excepción. Ya vamos a llegar, tranquilo. Listo, perfecto, gracias. Profe, ¿qué tal? Buenas Sí. noches. ¿Cómo no? Yo todavía no entendí ¿cómo se dice? Yo declaro no la función con def, mostrar lista de video, y adentro de la función, que está entre comillas, perdón, entre paréntesis, lista de temas. ¿Qué es lo que hago ahí? ¿Estoy creando otro diccionario? No, estás diciendo que la función mostrar lista de videos, ¿sí? Recibe un parámetro. Ah, el parámetro lo Ese creo parámetro yo. se llama lista de temas. Cuando yo llamo a la función desde acá, Sí. le estoy diciendo que ese parámetro, ¿sí? Se cargue, imaginariamente, les estoy mintiendo un poquito, se cargue con la información de la lista de Bizarrap. O sea, o que sea la lista de Bizarrap, o que sea una referencia a la lista de Bizarrap. Pero que en ese momento mostrar lista de videos reciba alguna referencia a la lista de Bizarrap. Entonces yo internamente la manejo como si fuese la lista de Bizarrap. ¿Está bien? Ok, entonces, por suponer, ¿no? Si yo tengo un número entero en una lista de números, yo voy y puedo poner número entero y abajo, en donde entro al programa, poner la lista de números. Sí, No lo sé, ideal no se sería me- que en los dos casos se llame lista de algo, porque Claro. es una lista. ¿Está bien? O sea, los nombres de las cosas deberían representar lo que contienen. ¿Está bien? Claro. Y los Ah, nombres de las funciones, la acción que llevan adelante. ok.
Pero Sí, está- entendí. Entonces está bien. En la lista de Bizarrap aparece la lista de temas. Está bien. Exactamente, en ese Se momento, si yo reemplaza. ahora tuviese acá el set de datos de la lista de Paulina Cocina, de los videos de Paulina, bueno, después podría elegir en qué momento le paso una lista y en qué momentos le paso otra. Ah, mira. Y con la misma función podría estar mostrando en un momento los videos de la lista de videos de Bizarrap y en otro momento la lista de videos de Paulina. ¿Está bien? Mira. Ya dejó de estar Sí. esto asociado pura y exclusivamente a esa lista en particular. Ya la lista la recibe como parámetro. Entonces, depende de la lista que yo le paso, es lo que me muestra. Perfecto. Genial, entonces. Bien. Dale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una consulta. Diga. El parámetro también lo podemos pasar a través de un input, por ejemplo, porque yo estaba viendo los ejercicios que dice que tenemos que tomar por parámetro, por ejemplo, no sé, los grados Celsius. ¿Eso cómo sería? ¿A través de un input? Sí, ustedes los grados Celsius lo toman a través de un input, validan, castean y después se lo pasan a la función. Esos serían los pasos correctos. Todavía no estamos validando, bueno, ok. Pero esos serían los pasos. O sea, ustedes toman un dato por terminal, lo validan, lo convierten a número y se lo pasan a la función. Esos serían los pasos correctos. Profe, buenas tardes. Le hago una consulta. Sí. ¿Cómo en la línea 24, cuando define print tema, que en este caso es un diccionario, y la llama en la línea 42, cómo sabe la función que ese diccionario tiene title, views y len como keys? No, la función no lo sabe. Por eso, de alguna manera, vos deberías verificarlo antes de hacer esto. Claro, porque por ejemplo, como usted dijo, si tuviera, no sé, los videos de la lista del video de Paulina Cocina, no fueran esas las keys. No, para. Esta función es capaz de imprimir temas que respetan tener estas keys. Del diccionario que recibe. Sí. Ok. Ese es el alcance de esta función. Ahora, todas las listas de videos de YouTube tienen estas keys. ¿Está bien? Pero sí, igualmente la función debería de alguna manera chequear si lo que recibió es imprimible. Eso falta. ¿Está bien? No está bien no verificarlo. Ok. Listo. Gracias, profe. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Estamos? Bueno, seguimos entonces. Vamos a calcular el tema más visto. ¿Cómo sería ahora recibiendo la lista de temas? Bueno, acá nos decían que nosotros de alguna manera teníamos que ver cuál era el tema más visto. Entonces, bueno, ya habíamos pensado que recorrer con el for a lo Python nos podía generar algún temita. Entonces habíamos llegado a la conclusión que nos gustaba más la onda de recorrerlo con el for, pero no a lo Python, sino generando el índice para ubicar en qué posición estaba el tema más visto y después imprimirlo. Eso más o menos ya había pasado, así que no lo vuelvo a discutir, pero lo vuelvo a escribir. Vamos desde cero. ¿Cómo habíamos dicho que íbamos a hacer? Que íbamos a hacer un for, ¿sí? Pero vamos a generar un índice. O sea que vamos a tener que utilizar la función range pasándole como parámetro la longitud que tiene la lista. ¿Qué tema? ¿La lista de Bizarrap? No, la lista de temas que acabo de recibir. Entonces ya estoy pudiendo soportar que, no sé, la lista de Paulina tiene 5.000 videos y la de Bizarrap 70. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque, bueno, va a generar el rango de números de la lista que recibe. Entonces, esa es la lista que va a salir a recorrer. ¿Y ahora qué tengo que hacer para encontrar cuál es el tema más visto? Bueno, ya nos habíamos avivado de que un tema, siendo el tema más visto, podíamos hacer lo de dos caminos. Un camino era guardar el índice y el valor. El otro camino era guardar directamente toda la información de ese tema, ¿sí? Y el tercer camino era guardar solamente el índice y arreglarme con eso. Vamos con la de solo guardar el índice. Entonces voy a guardar el índice y en este caso le voy a poner acá, yo qué sé, más visto. ¿Cuál va a ser el índice del más visto?
Y para mí el 0 de entrada. ¿Sí? El índice 0 va a ser el índice más visto. ¿Está bien? Entonces, si yo ya creo que el 0 es el más visto, hay una trampa que puedo hacer acá en el range, que es no empezar desde la posición 0 y empezar desde la posición 1. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pongo 1, ¿sí? Y estoy dándole el número con el que quiero iniciar. ¿Ven? Start. Stop. Y si quiero pasarle otro parámetro al range, tengo uno que se llama step, que quiere decir de a cuánto quiero saltar. No lo voy a usar ese parámetro. Entonces, fíjense, le estoy pasando el 1, el 2. ¿Sí? O sea, no arranca desde 0, va a arrancar desde la posición 1 y va a llegar hasta la longitud que tenga la lista. ¿Por qué? Porque yo ya asumo que la posición 0 es el tema más visto. Sí. Siempre dudo de esto, pero el len de lista tema toma un valor y el step del range siempre es uno antes. O sea, ¿no tendría que poner len lista de tema más 1? No, el len te dice cuántos elementos tiene la lista y el range te genera desde el 0 hasta, ¿sí? O sea, te genera esa cantidad de números. Si vos tenés una lista de 10, te va a generar del 0 al 9. Porque son los índices que necesitas para acceder a esos elementos. Yo acá le estoy diciendo, che, si yo ya sé que voy a tomar el primer elemento, el 0, como el más grande, el más chico, el más todo, porque es el único que conozco. Bueno, nada, entonces no voy a comparar el 0 contra el 0. Voy a agarrar y decir, bueno, empiezo desde el 1. Igual la duda no era por el 1, eso entendí. Estaba diciendo por el len que toma la cantidad de elementos, toma 10 elementos, pero claro, si el range va del 0 al 9, sería con el len de 0 a 9 también. Exacto. ¿Listo? Yo todavía no comprendo bien por qué utiliza lista de temas y no la lista de Bizarrap. Porque si utilizo la lista de Bizarrap, esta función está condenada a analizar la lista de Bizarrap. Si yo le puedo pasar como parámetro la lista que quiero analizar, me queda más genérica. Le puedo pasar listas distintas, ¿sí? De diferentes canales de YouTube y las analiza. O sea, ya dejó de estar clavada con la lista de Bizarrap y yo ahora, cuando utilice la función, voy a elegir qué lista pasarle. Pasó a ser variable. Claro, pero ¿en qué momento pasa a ser variable? En el momento que le paso la lista. Pero en el código me refiero, si me lo puede marcar, porque no, todavía no lo comprendo bien eso. Y acá cuando hicimos el print, ves que le estoy pasando la lista que quiero mostrar. Y ahora cuando le quiera calcular el más visto, le voy a tener que pasar la lista del más visto. Antes no le pasaba Ponele nada. que vos tuvieses en el código la lista de Bizarrap, la lista de, no sé, de Chayanne y la lista de éxitos de Club 21. Ponele. Al llamar la función, vos decidís qué lista le pasás y en ese momento que le pasás esa lista por parámetro, va a analizar esa lista específica. O la de Chayanne, o la de Bizarrap, o la de Club 21. Ok, perfecto, gracias. Profe, consulta sobre el código que estaba recién. Sí. No lo estoy viendo. Quería ver los parámetros del range. El primero es desde dónde arranca, después de dónde termina, y el último que dijo step es Yo puedo, el no, salto que tiene. No lo entendí. exactamente, no aplica en este caso, pero yo podría definir Claro, no aplica, pero que quería. los incrementos no sean de a 1. Podría incrementar de a 2, de a 3, de a 10. Ese sería el parámetro. El tercer parámetro, sí. Si me poso sobre range, me dice qué es lo qué parámetros tiene, qué es lo que hace y demás, ¿no? Sí, porque la documentaron. Como está Ok, documentada. perfecto. Dale, buenísimo, gracias. ¿Listo? Avanzamos. Entonces, ya ahí generé un rango que va desde 1 hasta el índice más alto que le puedo dar a la lista. ¿Sí? Si tiene 50 elementos la lista, el índice más alto es el 49. Arranco desde el 1. ¿Y qué me voy a preguntar? Bueno, acá voy a comparar lo que me interesa comparar. ¿Qué me interesa comparar de estos parámetros? La cantidad de views. ¿Sí? O sea,
ese es el que voy a estar buscando cómo compararlo. ¿Cómo accedo a eso? Bueno, lista de temas. ¿En qué posición? Bueno, en la posición. Yo lo que voy a buscar es si el que estoy parado ahora, o sea, el índice actual sería este, si quieren llamarlo. Si el índice actual, en el que estoy parado ahora, si es la primera vez va a ser el 1, la cantidad de views, ¿cómo encuentro un nuevo máximo? Y bueno, si este es mayor al índice que era máximo hasta ese momento, ¿sí? Si quieren le podemos poner índice máximo. Índice máximo, ¿sí? Si el que estoy ahora, el índice actual, es mayor a lo que había en máximo, ¿qué pasó? Y acabo de encontrar un nuevo máximo. ¿Sí? Si se da esa condición, si esa condición es verdad, acabo de encontrar un nuevo máximo. Y si encontré un nuevo máximo, ¿qué tengo que hacer? Macheteármelo. ¿Cómo me lo macheteo? Y me anoto que el índice máximo ahora es el índice actual. Listo. Cuando termina este for, ya sé cuál es el más grande. ¿Cómo lo muestro por pantalla? Bueno, llamando a mi función. ¿Cómo es mi función? Print tema. ¿Qué tiene que recibir print tema? Un tema. ¿Cuál? Bueno, el máximo en este caso, que es el que quiero mostrar por pantalla. Entonces, ¿qué hago? A lista de temas. ¿En qué índice? Bueno, ahí. En el índice máximo. Ese es el que le paso para que imprima. ¿Está bien? Vamos a probarlo. Si funciona, lo explicamos. Si no funciona, para no marear a nadie. Quiero entonces el tema más visto. 1, enter. Explotó. Lista de temas. Position argument. A ver. Tema más visto. Ah, se ve que me había quedado corriendo la versión anterior entonces. 1. Enter. Tema más visto. Bueno, el más visto se ve que es el de Shakira ahora. ¿Está bien? Nos dejó atrás a Quevedo. Pasó a ser el tema más visto el de Shakira. 513 millones de reproducciones. ¿Está bien? Bueno, el código funciona, así que ahora nos paramos arriba de él para dar explicaciones. Vamos a documentarlo. Vamos a documentarlo, así ya nos queda más copado. ¿De qué se trata? Bueno. Muestra, que dice acá. Muestra. Y este sería calcula. Bueno, en este caso calcula y muestra, ¿no? Ahora vemos que eso lo podríamos hacer en dos funciones separadas. Recibe la lista de temas y hoy, en este caso no retorna nada. Ahora la vamos a reformar. Pero vamos a dar cualquier explicación que quieran sobre esto y ahora vemos cómo le podemos meter un poquito de mano. Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches ya, profe. ¿Cómo le va? Te hago una consulta rápida. ¿Esa función funciona si yo quiero sacar el máximo entre dos diccionarios? No entiendo, ¿qué sería? ¿Dos diccionarios? No Por sé. ejemplo, viste que pusimos lista de temas y bueno, abajo habíamos llamado a la lista de Bizarrap. Si yo quiero comparar la lista de Bizarrap y la lista de, qué sé yo, de otro canal de YouTube, encontrar cuál fue el video que más reproducciones tuvo entre esas dos listas, digamos, ¿ahí la función aplica o hay que hacer otros cambios? Y no, ahí lo que vos tendrías que hacer es calcular un diccionario, una lista, ver cuál es el más grande, calcular la otra, ver cuál es el más grande y después compararlos entre ellos. Eso es una forma. Ah, bien. Otra forma sería que vos juntés las dos listas en una única lista y que ahí sí hagas el cálculo sobre la mezcla de esas dos listas. ¿Está bien? Ah, es un tema más para más adelante eso. No. Es un tema que te sentés y lo programas, nada más. Listo. Gracias. Más preguntas con este código antes que desaparezca. Es como... va a durar poco ese código en pantalla. Así que hagan las preguntas que quieran porque ahora lo complicamos.
Contesto una del chat que por ahí se va a entender mejor si lo explico. Ahí Axel dice, ¿por qué no pone que no retorna nada? O sea, no, si no está retornando el tema con más vistas. En esa función que puso Mauri, esa función no está retornando nada, simplemente calcula cuál es el que tiene más vistas, lo ubica y simplemente lo imprime. No lo está devolviendo porque no necesita, así como está pensada la lógica, no necesita enviar de alguna manera esa canción con más vistas para que otra función la manipule. Simplemente la manipula esta misma función. Claro, Una vez por que lo eso yo encuentra, lo recién muestra. les decía que ahora la vamos a reformar, ¿no? Porque esto de esta función no está haciendo lo que dice que hace. Ya cuando la documentamos nos dimos cuenta que es mentira, no está calculando el tema más visto. Está calculando y mostrando el tema más visto. O sea que ya o le cambiamos el nombre o la programamos como corresponde, que sería calcula por un lado y por otro lado vemos si queremos mostrar eso que acabamos de calcular. ¿Alguna pregunta más? ¿Todos la entienden así como está? ¿Podemos pasar a diseccionarla? Perfecto. Bueno, entonces, antes yo quería ver si había alguna duda, si no, perfecto. La función se llama calcular tema más visto. Y esto está calculando y mostrando. Y como yo quiero calcular el tema más visto, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el tema más visto. Acá ya lo calculé. Y ya sé que en índice máximo tengo el índice del tema más visto. ¿Está bien? Entonces acá lo único que me tengo que preguntar es, che, ¿cómo querés manejarte? ¿Querés retornar el tema más visto o querés retornar la posición del tema más visto? Esa es la única pregunta a hacernos en esta función. Porque acá dice, calcula cuál es el tema más visto. En este contexto, las dos soluciones parecerían igual de probables, ¿sí? No estaría ni bien ni mal usar una o la otra. Entonces, o retorno el índice del tema más visto o retorno el tema más visto propiamente dicho, ¿está bien? Vamos a retornar el tema más visto. Bueno, entonces acá lo que tengo que decir es eso, que retorna el diccionario tema más visto. ¿Está bien? ¿Cómo sería en ese caso? Bueno, de la lista de temas, bueno, así. Retorno el índice que terminó siendo máximo. Entonces, esta función hace eso. Entonces tengo que ahora, cuando la uso, ¿sí? Esta función me va a devolver algo. ¿Qué me va a devolver? El tema más visto. ¿Bien? Me devuelve el tema más visto. Y ahora, si yo lo quiero mostrar por pantalla, yo soy el que llamo a la función que imprime un tema. ¿Y qué le paso? El tema más visto. Estéticamente ahora mejoró mucho el código. Es correcto esto de no hacer impresiones adentro de esta función, porque esta función calcula el tema más visto. Yo no sé si lo está calculando. A veces lo calculará para mostrarlo por pantalla y a veces lo calculará para otra cosa. Por ejemplo, lo que decía recién el compañero, a mí me permitiría calcular el tema más visto de Bizarrap, el tema más visto de Paulina, el tema más visto de Luisillo, y después, por ahí, comparar a ver cuál es el más visto de los tres. ¿Está bien? Y recién mostrar ese, el que ganó de esos tres. ¿Está bien? O mostrarlos en el orden de mayor a menor, el que más reproducciones tenía. Entonces está bueno esto de tener desarticulado lo que es el cálculo de lo que es la interfaz con el usuario, ¿sí? Tener eso desacoplado es una excelente práctica, ¿está bien? Resulta que acá ahora me dicen calculate el tema menos visto. Y nosotros ya la otra vez nos habíamos dado cuenta que calcular el menos visto o el más visto, ¿qué teníamos que hacer con este símbolo? Girarlo, ¿sí? O sea, el más y el menos visto casi que es lo mismo. Entonces, podrían estar tentados a copiar y pegar y hacerse el más visto o el menos visto, o algunos ya se podrían empezar a avivar y pasar un parámetro más que sea el que determina si quieren el máximo o el mínimo. ¿Sí? O sea, yo podría acá pasar un parámetro que se llame máximo. Uy, perdón.
Si estoy buscando un máximo. Y ya le podría dar un valor por defecto. True. ¿Está bien? Entonces, si máximo es igual a true, yo hago esto. Y si máximo no es igual a true, lo voy a escribir fácil. Perdón si a alguno ya se le ocurre cómo escribirlo bien, pero hoy todavía lo voy a escribir muy fácil. Voy a decir, si máximo es igual a true, o sea, es verdadero, voy a hacer este código. Esto van a ver que después lo vamos a poder escribir mucho más sencillo. Y si no, voy a hacer otro código. ¿Está bien? ¿Cómo es el otro código? Bueno, ahí sí, copio, pego y cambio esto de lugar. ¿Está bien? Entonces, en vez de buscar el máximo, estaría buscando el mínimo. Voy a cambiar el nombre de esta. En vez de que se llame... Lo voy a llamar índice max min. Depende del caso, va a ser una cosa u otra. ¿Está bien? Y ese parámetro, por default, es verdadero. O sea que por default se va a estar ejecutando siempre este código. Ahora, calcular tema más, también la puedo cambiar. Función 2. Lo puedo llamar más menos visto. Pará, no me gustó eso. Control Z. Bien, ahí no debería haber cambiado nada todavía. Esperen, vamos a borrar esto por si quedó de antes. Vamos a darle play. Más visto, 1. Tac. Me mandé... usé un print común. Tendría que haber usado... Acá abajo me olvidé de llamar a mi función. Que sería print tema. Y ahí sería el tema más visto. Y ahora, ¿cómo hago para calcular el tema menos visto? Bueno, copio, pego, y acá le tengo que pasar el parámetro que dice si calcula máximo o mínimo. ¿Calcula máximo? No. Acá le voy a pasar máximo igual false. ¿Está bien? Y ahora va a ser el tema, en vez de más visto, menos visto. Vamos a darle play. Esperen que borramos este que nos quedó de antes. Y le damos play de nuevo. Ok. Tema más visto, el de Shakira. Tema menos visto, Shape, Tetrix. ¿Sí? 645.000 reproducciones. Fíjense que ahora tengo una sola función y calcula el tema más barra menos visto. Recibe la lista de temas y esto se puede documentar así, miren, vamos a hacer, bueno, por ahora lo voy a dejar así. Parámetro se busca max o min. Vamos a dejarlo ahí para no complicar. Retorna al diccionario del tema más barra menos visto. ¿Sí? Todo en una única función. En un momento se va a ejecutar esto y en otro momento se va a ejecutar esto. Entonces, la misma función ya calcula máximo y mínimo. Preguntas de esta función antes que la hagamos desaparecer. Victoria. Ahí Alejandro pregunta a Mauri si podés volver a repetir. Supongo que se refiere a lo que hace la función. Sí, la función hasta acá calculaba el máximo, acá calcula el mínimo. Entonces, ¿qué hicimos? Pasamos un flag, un parámetro más que es opcional. Siempre es verdadero, quiere decir que si yo no le indico nada, calcula el máximo. Si le pongo false, calcula el mínimo. Victoria. Hola, profe, no entiendo por qué usa print tema en lugar de solo print. Porque print tema es una función que desarrollamos nosotros que imprime
de manera bonita la información que está dentro del diccionario que representa un tema. Ah, es verdad. ¿Está bien? Es esta función, nos la fabricamos nosotros. Perfecto, gracias. Perfecto. Hugo. Profe, dos consultas. Sí. Me pareció, o cuando llamó la función, no le cambió el nombre, porque después modificó el nombre de la función a tema más menos visto, y cuando la llamó no estaba modificada el Sí, estaba nombre de la modificado función, porque me usé pareció. el F2, que lo que hace es que la renombra en todos los lugares. Entonces no hizo falta que yo venga Ah, acá ok, para renombrarlo. ok. Lo otro era eso justamente, que si no la, si no le pone false, por defecto no hace falta cargarle el parámetro y lo va a tomar como true. Entonces Exactamente. no necesita pasarle ese segundo parámetro. Y no, porque es opcional. Es opcional. Tiene un valor Ok, por defecto. perfecto. Buenísimo, gracias. Profe, ¿qué tal? Ahí, dale, Leandro. Sí, disculpa. Entonces, si nosotros queremos darle el valor de un parámetro a la función, tendría que ser eh, después de la función. ¿Sería? O sea, nosotros poner en el case 1, si yo quiero que en vez de lista de Bizarrap, quiero poner un input, ¿no? Que ingresar. No, igual me estoy confundiendo yo solo. Ponerle que solamente quiero, qué sé yo, hacer una suma o una resta con ese número. Yo le paso el valor de ese parámetro mediante un input en el mismo case. Primero, poner en el case 1. No, pará. Yo acá o sea, vos querés tomar un valor, lo escribís ahí. Haces un input. Cuando tenés ese valor, después se lo pasás como parámetro a la función. Ok, pero no lo hago entonces adentro de la función. No sería una buena manera de hacerlo. Ok, entonces sería bueno afuera. Perfecto, eso quería saber. Dale. Gracias. Profe. Sí. ¿Me puede mostrar un segundo el max min del retorno? Min, le quiero preguntar algo. Ahí donde dice lista de temas del índice máximo y mínimo. Después cuando usted lo lleva al caso 1 o 2 creo que era, se va a empezar a llamar como tema más visto y tema menos visto, ¿no? Sí. Hasta ahí. Y después cuando usted va al print de tema, ahí se va a empezar a llamar como tema. Porque tema, ahí se va a poner tema menos visto y en print del tema va a empezar a tomar el nombre de tema. Sí. Y por eso ahí se va hace el print de lo que está dentro de ese diccionario. Sí. Ah, no. No, porque me confundo un poco cómo va cambiando de nombre en cada... Por eso. Pero quería saber si estaba bien. Gracias. Acá toma el contenido y lo inyecta dentro del parámetro de la función print tema. En la Claro, y función ahí se print tema, empezaría el a llamar parámetro se tema. llama tema. Claro, eso, claro, está bien. ¿Ok? Sí, sí, sí. Muchas Profe, gracias. Sí, Aníbal. no me quedó bien claro el return. El retorno Arriba. devuelve un valor. En este Sí. caso yo lo usé para devolver la posición en donde encuentro el máximo o el mínimo. Ok, pero ¿dónde la devuelvo? O sea, ¿qué la tengo que llevar a algún El lado? el input que veníamos usando, adentro tiene un return. Entonces Ajá. la función me devuelve un valor. Yo lo tengo que asignar a una variable. O Ok, sea, lo que me perfecto. retorna la función, yo lo estoy guardando acá. En tema más visto. ¿Ves? Ah, y después lo ¿Recordás, llamo ahí. Aníbal? Después lo llamo ahí. Después lo puedo usar ¿Recordás, ahí. Aníbal, en Sí. el... Perdón, Mauri, ¿recordás, Aníbal, en el ingreso que tenías la función prompt que podía Sí, devolver un string o podía devolver un non? sí. Imagínate que la función por dentro valida de que si escribiste algo, una palabra, por ejemplo, y está todo bien, a través de un return devuelve ese mismo string que pusiste. Y en caso de que al validar
de que la palabra que pusiste es incorrecta, termina devolviendo un none, pero lo hace a través de Claro. un return. Eso es lo que hace el return. Perfecto. Que después la puedo llamar o no. Claro, la función la usás donde la necesites, te va a Claro. retornar lo que le hayas programado. Perfecto. Listo. Gracias, Más preguntas, dudas. Bueno, profe. No, la duda que tenía era si, digamos, ahí en el segundo parámetro donde dice máximo, digamos, cuando la llamo, máximo igual a false, digamos, ¿tiene que llevar el nombre máximo o puedo poner directamente false o true no? Porque, bueno, ya teóricamente por default es así, ¿no? Pero, digamos, porque tengo que saber el nombre, si no, del parámetro que yo cité en la función. No sé si me explico. No, no te explicas. Decime de nuevo, a ver. Digamos, yo acá tengo que poner sí o sí, digamos, donde la llamo la función acá dentro del case, máximo igual a false. O puedo poner directamente false. Eso es. No, podés poner directamente false. Lo que pasa es que escribirlo de esa manera hace que si yo escribo el código y vos lo lees, no te genere dudas de qué parámetro es false. Te evito un problema, ¿me entendés? Ok. Es Si yo pongo como... algo diferente al máximo sería un error, digamos. Ahí sí me saltaría error. ¿Cómo? Si yo pongo algo diferente a máximo, pongo lo que Sí, sea. te saltaría un error. Igual, claro. Por eso, digamos, yo tengo que saber el nombre del parámetro con el que, digamos, Sí, no declaré lo la tenés que función. saber. Vos acá escribís coma y te dice. No tenés que saber, no tenés que ser un genio. ¿Eh? Ahí te Ah, ok, dice, ¿ves? perfecto. Máximo. Y acá dice, ¿ves la documentación que escribimos nosotros? Está acá. Te salta ahí. Ok. Y acá está máximo y te dice que es booleana y que es true. No sé qué. ¿Está bien? Joya. Bien. Bueno, último tuning que le pegamos a la función, como para que vean la potencialidad que tiene la función. No quiere decir que tengamos que hacerlo de esa manera, ¿no? O sí, vamos a ver, de a poco. Pero para que vean la potencialidad. Fíjense acá nos encontramos con otras dos que también compartían mucho código con nuestras funciones. Este calculaba el tema más largo y este el tema más corto. O sea, yo podría copiar esto, pegarlo acá y cambiar esta palabrita. Si yo acá en vez de poner views le pongo len, estaría cambiando eso. O sea, estaría accediendo a otra cosa. O sea, yo en realidad me podría hacer una función que calcule tema, o sea, sobre el diccionario de temas, el más y el menos, en vez de visto, podría ser por key o por clave. Mientras que la clave sea un entero, ya está. ¿Y cómo le paso la clave? Y bueno, le podría pasar acá la clave como parámetro. ¿Sí? Yo podría acá pasarle la clave. ¿Y qué hago? Y bueno, acá donde dice views, no, bueno, ya no sea más views. Que sea clave. Entonces, ahora yo pasándole a la función la clave, veo de qué me está calculando el máximo. ¿Sí? Esta función ya sería calcula el tema más menos y no, podría ser visto, largo, no sé qué, por clave. Y acá si quiero me pongo una aclaración que podría ser alguna de estas palabras, en este caso alguna de estas palabritas, ¿sí? Views, len. Pero recibiría eso. Bueno, en realidad me lo podría aclarar abajo. A ver, esperen que ahí. Recibe la lista de temas, coma, la clave, vivolen y el parámetro que indica si busca máximo o mínimo. Entonces, ¿cómo lo tengo que usar ahora? Bueno, o le paso view o le paso len. ¿Qué le paso en el primer caso? Voy a escribir coma, clave, igual. Y bueno, acá o le paso view o le paso len. ¿Qué estábamos viendo acá nosotros? View. Bueno, le paso view. ¿Qué era esta view? Ahí, la encontré.
Ahí está. En estos dos primeros casos era con view. Ya se dejó de llamar así, se pasó a llamar por clave. Por clave. Y ahora tengo que hacer algo muy parecido. Y el caso 3 era el tema más largo. Entonces la clave acá va a ser len. Si pongo la H donde va, capaz. Y el tema más corto va a ser lo mismo. Ese es el... Ay, perdón. Más largo, más corto. Bueno, más corto, menos corto. No sé qué hay. Vamos a probarlo. Lo mostramos, lo explicamos. Este debe haber quedado viejo. Entonces, más visto. Perdón. Acá. Más visto, Shakira. Menos visto, ese. Más largo, el de Residente. 519. Y más corto, este de 94, código. Bien. Punca. Así que podemos dar todas las explicaciones que ustedes quieran sobre prácticamente nuestra única, la función esta, que se apoya en las otras dos para mostrar, o sea, se apoya en esta para mostrar el tema, pero básicamente la que hace los cálculos. Lo que antes eran 4 funciones que repetían mucho código, ahora la condensamos en una, ¿sí? Que básicamente lo que acabamos de hacer es una función que es capaz de recorrer una lista de diccionarios y encontrar máximos y mínimos de cualquiera de sus claves, siempre y cuando éstas sean del tipo número. Contesto lo que pueda. A ver. Profe, consulta con el último cambio, el último parámetro. Sí. O sea, yo le puse el nuevo parámetro que se va a llamar clave y cuando yo la llamo le pongo la key, que es un string, indicándole que si es view o len, Sí. pero me va a cargar en el parámetro un entero. ¿Por qué? Porque el valor de key es un entero. No. De estos. O sea, Si hasta recién era un string, el valor de la clave es un string. Y acá está. el valor, claro, no, pero digo, el valor de view es un número entero. No. O sea, la clave view es un string. La clave, claro, la clave es un string. Sí. Lo que es un Y el entero valor es lo que está contenido dentro del diccionario Claro. en la clave view. Eso es un entero. Claro, por eso, eso es un entero. Lo que contiene el len es un entero, que es lo que me va a cargar en el parámetro ese. Exactamente. O sea, eso Ok. que acabo de pintar siempre va a terminar siendo un número. En este caso, un número entero. Porque ya sea que la clave es view o es len, View o len, los claro. dos representan números Sí. enteros en nuestro diccionario. Son estos dos numeritos. Claro. ¿Está bien? Yo lo que le paso por parámetro, pero yo cuando la llamo, por parámetro le voy a tener que escribir si es View view o o len. len. Eso es lo único. Sí. O len. Pero después me va a retornar ahí, o me va a cargar en el parámetro el valor que es un entero. Sí. Ok. Entendí bien. Gracias. Más preguntas. ¿Alguna duda?
Profe, o sea, la función solo se modifica al indicarle en el parámetro de clave si queremos ver la cantidad de reproducciones o el largo, la función ya automáticamente lo hace. ¿Sí? Piola. Profe, ¿puede mostrar cómo llamó a la función? Más. Perfecto. Gracias. Aníbal. No quería preguntar nada, Aníbal. Bueno, gente. Hola, perdón. Sí. Estaba hablando con el micrófono apagado. La función de arriba solamente toma parámetros enteros, ¿no es cierto? La función máximos y mínimos. La función de arriba está pensada para recibir view o len. Perfecto. ¿No se podría llegar a poner, ejemplo, el tema más reciente o el más antiguo? Todo se puede. No lo hicimos. Deberíamos. O sea, si recibís enteros, esta comparación es de enteros, no es de fecha. Claro, Todavía justamente. no vimos cómo comparar dos fechas. Perfecto. ¿Está bien? Cuando lo Listo. veamos, podemos ver cómo se haría esto. Se podría seguir tuneando. Ya esto, Perfecto. ya está. O sea, ya está. Ahí tienen un máximo, Sí, un está bien, mínimo. está bien. Lo que les quería mostrar es que podemos llegar de tener el código de la clase pasada, que era un código súper repetitivo, que cada función copiaba y pegaba y hacía lo mismo, a un código que, nada, está todo acá. Si quiero mejorar algo, vengo y lo mejoro acá. ¿Sí? Sí, seguro. Bien, y repasamos, sirvió como para repasar todos los temas. O sea, cómo declaramos una función, cómo recibimos parámetros opcionales, cómo documentamos, cómo retornamos un valor. ¿Sí? Todo esto es lo que vimos en la PPT. Acto seguido, nos dividimos ya cada uno con su tutor. ¿Y en qué vamos a trabajar? En los ejercicios esos sencillos de la guía. La idea de hoy es hacer esos 15 ejercicios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno de esos ejercicios los va poniendo a prueba en algún detalle de las funciones. ¿Qué vamos a hacer el jueves? Bueno, vamos a tratar de empezar practicando. O sea, el principio de la clase del jueves vamos a empezar practicando. Nos juntamos todos acá, damos una premisa y ya nos separamos con cada uno con su tutor. ¿Sí? Va a ser al revés la clase del jueves. Pero lo importante de hoy es que no se vayan sin los ejercicios resueltos. Así que yo les recomendaría que les metan pata, ¿sí? Los tutores van a aparecer en 10 o 20 minutos después de que hagan su break. Yo les recomendaría a ustedes que ya se pongan a programar y que ya se pasen a cada uno a su comisión. Chau. Acá no debería quedar ninguno. Cada uno en su comisión, ¿sí?